Utilicemos y que utilicemos estos ciclos para comprender más de qué se trata esto, hacia dónde podemos ir. Una de las formas que tiene la astrología mundana de saber en dónde estamos y para dónde vamos es analizando el famoso índice planetario de André Barbeau. Este índice lo que hace es medir la medida de dispersión de los planetas, qué tan dispersos, qué tan reagrupados se encuentran. En el caso del 2025, vemos que ya está el índice muy por encima de lo que estaba en el 2020, 2022, que fueron años críticos de recesión o de las cosas que vivimos en el 2020. Este índice, entre más bajito esté, más situaciones de desequilibrio se están presentando en el mundo, tanto a nivel económico, político, financiero o social. Y entre más alto esté, pues hay un periodo más de armonía y de equilibrio. Entonces aquí vemos que ya estamos por encima de esos años críticos de 2020, 2022. Y estamos en un periodo, digamos, de recuperación. Otra medida que hay es midiendo por el términos de astrodinas, es decir, de el índice cíclico planetario promedido en cantidad de aspectos. Y ahorita en el 2025, aquí lo podemos estar apreciando, no van a haber tantas configuraciones, tantas fuerzas en astrodinas. Está un poco más bajo de lo que estaba, por ejemplo, en el 2020, lo cual también nos da una cierta tranquilidad que el 2025 no va a ser un año así que vamos a tener unas crisis muy fuertes. No, todo lo contrario, un año más de equilibrio, pero con muchos cambios. Aquí estamos viendo en esta presentación cuáles van a ser como las principales entradas de planetas transpersonales y personales a los signos y cómo vemos que todos están cambiando. Urano entra a Géminis, Júpiter a Cáncer, Saturno, Neptuno a Aries, aunque Urano y Saturno y Neptuno van a retroceder y van a pasar jugando entre el signo en que están y el siguiente. De todas maneras, nos van a dar los cortos, el preview, el trailer de qué va a ir este año. Y nos espera esa gran conjunción de Saturno-Neptuno que es partir en el 2026, pero en el 2025 van a estar a un gradito muy cerca ahí jugando. Y creo que de todo esto que está pasando, juega un papel muy importante esa conjunción Saturno-Neptuno. Reténgala ahí porque vamos a estarla viendo más tardecito. Plutón entró a Acuario desde el marzo del 2023, volvió a retroceder, entró en septiembre del 2024 y se queda ahí casi por 20 años. Lilith va a entrar a Escorpio en marzo. Aquí van a estar en orden, se los voy a presentar en orden temporal. Entonces, Lilith en Escorpio, despertando esas bajas pasiones entre el 14 de marzo del 2025, está ahí por 9 meses. Luego tenemos la entrada de Neptuno en Aries, que entra el 30 de marzo. Entonces, fíjese que marzo va a ser un mes bastante movido, bastantes cositas que nos deparan. Va a estar ahí por 13 años, aunque se devuelve a Piscis, pero nos va a mostrar cómo va a cambiar la espiritualidad, cómo van a cambiar las tendencias a nivel colectivo. Luego Saturno entra a Aries el 24 de mayo. Entonces, ese primer periodo del año está muy revolucionado. Va a estar ahí por 3 años. Normalmente está por 2 años y medio, entonces este es como un periodo donde va a ir más lento. Júpiter entra a Cáncer el 9 de junio y va a estar ahí por un año. Júpiter se cambia cada año de signo, favoreciendo este año a los de Cáncer y bueno, también a los que tienen planetas a finales de Géminis. Urano en Géminis entra el 7 de julio, mediados de año, y va a estar ahí por 7 años. Y el nodo en Pisces, que va a estar por 2 años. Entonces, fíjense, todo ese combo, ese paquete gigante que nos trae de cambios el 2025. Casi nada, Juan Carlos. ¿Habías visto un año así cargado?
No, nunca. O sea, realmente pues yo tengo 51 años. De esos 51 años llevo más o menos 30 años teniendo conciencia de los movimientos planetarios, más o menos. No, por ahí unos 35 años teniendo conciencia de movimientos planetarios. Y este año que viene, en el 2025, me asombra de la cantidad de... Y ese asombro no es negativo, Ujú, ojo, ujú. ¿sí? Bueno, Es sorpresivo, es como, wow, que tantas cosas vamos a ver, cómo se va a acelerar el tiempo, cómo se van a caer una serie de paradigmas, cómo vamos a hacer una reforma de la psique y de cómo analizamos y vemos el mundo. Bueno, cosas que ya tienen que total. ver con Neptuno. Sí, me recuerda un poco cómo la comunidad astrológica estaba en el 2020 diciendo, esto va a ser especial, esto no se ve, es muy serio. Yo sé que los astrólogos, los astrónomos siempre dicen, esto va a ser único y no se repite sino cada no sé cuántos cientos de años, pero de verdad que este sí es una configuración poco común y que pues al estar metidos los sociales y planetas transpersonales pues van a impactar el colectivo en las estructuras sociales, económicas, políticas, más encima con toda esta resonancia de Acuario pues va a ser un cambio tecnológico innovador que va a cambiar todo lo que tenemos ahorita como paradigmas. Sobre todo, lo que vamos a ver con Urano y Géminis, que sale de Tauro, es que los avances en comunicación, transporte y en la parte tecnológica van a acelerarse y van a ser muy uranianos, muy disruptivos. Fíjate cómo a finales de 1990 mejor dicho, en los años 90 que aparecen los celulares, fue toda una explosión. Se volvió algo de la élite para pasar al 2000, volverse algo más popular y cuando nacieron los smartphones, generó una revolución y un cambio de una velocidad enorme. Siento que estamos frente a una situación de similares circunstancias con la inteligencia artificial y con otros avances tecnológicos de la física cuántica y demás, de la energía, del manejo de la energía y demás, que ahora en el 2025 es como si se empezara a aplicar lo que se halló de la inteligencia artificial por un lado y se empezara también a aplicar muchos hallazgos de la física cuántica que va a un ritmo también a galope, ¿sí? Y que seguramente eso va a hacer que a nivel de la sustancia psíquica, de cómo evaluamos el mundo, empecemos a tener también una ruptura de paradigmas emocionales, familiares, sociales, de pareja, de muchos sentidos, que permitan una ampliación de la conciencia. Cierto. Y que al ser todo este cambio similar, por ejemplo, a como se estaba dando en el Renacimiento, podrían indicar un renacer para la humanidad. Y como tú bien lo haces notar, en este momento nuestra vida sería inconcebible si no tenemos nuestro teléfono inteligente. Ya lo estamos viendo con la parte de la tecnología, los que han empezado a usar inteligencia artificial estilo ChatGPT, Bing, Copilot, y lo han integrado en su trabajo. Vemos también una cierta dependencia donde dice, "Uy, hoy no está funcionando mi ChatGPT, como que me quedo corto, ya no soy capaz de hacer la misma productividad que estaba haciendo antes". Los de los ingenieros de Microsoft me regalaron precisamente en esta Navidad un libro que habla del tema. Eh, Hacen una estadística de cómo, por ejemplo, la invención del vapor y de las máquinas de vapor generaron un crecimiento y una expansión en la productividad que en ese momento fue exponencial y fue muy importante. Y en este momento, la inteligencia artificial medida, cuantificada en procesos creativos y en procesos también de desempeño de las oficinas y de un trabajo administrativo, está generando esa misma productividad y ese mismo salto que generó en aquella época este tema, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es ya una aplicación contundente y más práctica en muchos ámbitos, porque en este momento ya se usa, pero como en espacios en donde todavía para el común de las personas es invisible, pero va a pasar Sí. a ser un poco más visible. Y yo veo que muchas personas están de su propio bolsillo pagando las suscripciones a estos servicios de inteligencia artificial. Y las empresas están todavía, sí, eso va a ser importante, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a implementar.
esperen un poquito, pero a nivel personal, muchos ya se han dado cuenta y se están utilizando y viéndose más eficientes y que cuando entren las empresas va a ser muy disruptivo, muy rápido. Así como estamos usando todos Word, estamos usando Excel, Copilot se va a integrar muchísimo a todas estas utilidades y vemos cada vez más aplicaciones, más apps que salen para aplicarnos en la vida diaria. Y ¿quién no le ha pasado que hace la búsqueda en Google y no termina de escribir la pregunta cuando él te da la opción de qué es lo que tú quieres? Y no solamente esa, sino la siguiente pregunta que se te ocurra, ahí está la línea siguiente. O que hablas de un tema y que al ratito te manda la publicidad de ese tema. Ahí estamos, Tú, ¿ya? tú estás tocando un punto ahí muy importante con respecto a las grandes empresas y los procesos de individualidad, ¿sí? Porque fíjate cómo en este momento, a diferencia de otros instantes en donde los avances tecnológicos pertenecían o a una élite o a un grupo o a gente que tuviera unos recursos. En este momento, la inteligencia artificial está al alcance de todos. Y eso está haciendo que el individuo empiece a utilizarla más rápido que los paquidermos, empresas sí, que necesitan para mover a cualquier cosa, permisos, autorizaciones y demás. El individuo o la persona de pequeñas empresas, de pymes, que empiezan a utilizar todas estas tecnologías, tienen un gran momento en este instante si Sí, se suben realmente a ese tren, ¿sí? Es decir, porque tienen la velocidad que no tiene una empresa o... Entonces, por eso en este momento están avanzando, digamos, fíjate, voy a poner ejemplos, ¿no? Cosméticas empresariales multinacionales son paquidermos, mientras que el pequeño productor de un cosmético que utiliza marketing digital con inteligencia artificial y con todas las ayudas y todas ¿Mm? las facilidades que tiene en este momento como individuo y como pyme, está evolucionando y precisamente eso es lo que tú estás diciendo de marzo y de Aries. ¿Sí? Que en marzo tenemos un gran flujo, Saturno y Neptuno entran a Aries, digamos que la energía está apuntando al yo soy, al individuo, ¿sí? Y es un gran momento en donde si el individuo se aplica, se pone metas, se hace un cronograma, Saturno, se pone retos de aterrizar las imaginaciones, las ideas neptunianas, es un gran momento para tener una expansión que no se imagina. Y las empresas, en cambio, no es un gran momento porque como son tan lentas para tomar decisiones, como necesitan poner de acuerdo a tantas personas, es muy probable que a nivel de las grandes empresas sí empiece a generar una crisis interna, mientras que la gente individual surja. Sí, ellos van a esperar a que les certifiquen que sí funciona, que lo que meten en inteligencia artificial no les va a robar su privacidad y cuando les den el go a las personas mm, va a tomar un cierto tiempo que evidentemente podemos estar aprovechando y entrar en esa ola, surfeando en estos grandes cambios para aprovechar esas oportunidades que se vienen, así como cuando empezó la era de Internet como cuando generaron todas estas .com a finales, entrando el año 2000, 2001, ahí están unas grandes oportunidades que vale la pena entrar en este momento a aprovecharlas. Bueno, aquí tenemos en este pantallazo cuáles van a ser el recorrido de cada uno de los planetas a lo largo del año. Plutón va a estar entre los primeros 4 grados de Acuario. Ojo aquí a todos que tengan planetas a finales, a principios de Acuario, a principios de Leo, a principios de Escorpio, a principios de Tauro, que les va a provocar grandes transformaciones, momentos de crisis a veces, pero también con probabilidad de fines de ciclo y de renacimiento, de despertar y renacimiento. Urano va a estar entre los últimos 7 grados de Tauro, de entre 23 y 30 de Tauro, y los primeros 2 grados de Géminis. Entonces, al estar retrocediendo hacia Tauro, es una revisión de los valores materiales, va a impactar sobre la estabilidad económica, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, el uso del suelo, va a provocar los últimos cambios a nivel de la economía. Estos planetas transpersonales que van a estar a finales de signo van a tocar grados críticos, los grados 29,
siempre son grados donde las energías son fuertes y en la astrología tradicional helenística se asocia a Saturno y a Marte, que son regidos rigen esos últimos grados críticos, por eso le dicen críticos, y al estar ahí en sus últimos grados, van a estar como acelerados, así como cuando vamos al supermercado y ya no van a cerrar, no nos quedan sino 15 minutos para hacer nuestras compras y tenemos que echar todo rápido, así van a estar ellos, Urano acelerado en hacer los cambios a nivel material. Luego viene Neptuno, que está por los últimos 3 grados de Piscis y va a llegar hasta 2 grados de Aries, entrando a ese nuevo signo. Nos va a hacer reflexionar sobre la espiritualidad, sobre a nivel colectivo cómo tomar acción y en esa dualidad de fantasía versus realidad. Y un punto que yo he visto de pronto que ha resumido muy impactado muy fuerte el paso de Neptuno por Piscis son todas estas nuevas adicciones, ¿no? Tanto esas drogas fuertes como el fentanilo, como también las adicciones a Internet, a las series, cómo podemos estar toda una noche viéndonos una maratón de películas o de series sin parar, y cómo esas series siempre hacen que al final de un capítulo pase algo que te deje súper chocado, curioso y no puedes parar ahí para dejarla ver al día siguiente, sino que tienes que estar ahí adicto. Neptuno en Piscis también nos dejó que a nivel de tratamientos psicológicos estén trabajando con nuevos fármacos o con todas estas, como también con las antiguas plantas sagradas que tenían los chamanes, como la psilocibina, que se están integrando en microdosis, el yagé, el peyote, todos estos antiguos saberes se han estado rescatando y ha sido interesante también lo que nos ha servido, lo que las personas como se están ayudando a eso. Las recomendaciones cuando estén retrogrados, revisar, reflexionar sobre estos aprendizajes en el pasado y va a ser como la oportunidad de prepararnos para estos cambios definitivos a largo plazo que van a impactar. Bueno, en astrología mundana no solo se miran los cambios de signo, que son como los cambios de tendencias, hacia dónde van las modas que se instalan, sino también los ciclos que se están haciendo entre ellos, es decir, en qué fase van cada uno de los planetas, así como la Luna y el Sol tienen sus fases de creciente, menguante, los planetas también se les arma esos ciclos, y es lo que nos enseñaba André Barbau, el papá de la astrología mundana, de cómo poder interpretar de una forma más integral, más completa. Así es como deberíamos estar analizando los eventos y los periodos de tiempo. Tenemos para este año Júpiter-Saturno, un periodo de 20 años que comenzó a 0 grados de Aries, exactamente por donde va el Plutón. Tenemos para este año A eh, 0 grados, perdón, a 0 grados de Acuario, no de a, Aries, sino ce- de Acuario. a 0 grados de Acuario. A 0 grados de Aries es la conjunción Saturno-Neptuno. Eh, esta dúo de Júpiter con Saturno, este dúo, nos habla siempre de las tendencias sociales, económicas, políticas del colectivo durante 20 años. Y en este momento están en fase de cuadratura. Precisamente antes de ayer 24 estaba la cuadratura perfecta. Y están dando eh, una guerra entre el optimismo, voy a hacer esto, me voy a expandir, voy a viajar, me voy a lanzar, y Saturno, no, tengo que andar con pies de plomo, con precaución, con disciplina. A nivel de los gobiernos, se ve clarito cómo están, por ejemplo, los Estados Unidos Trump diciendo vamos a tener una apertura económica, un relance, pero por otro lado, no, tenemos que reajustarnos, cobrar aranceles, aumentar tarifas, apretarnos el cinturón, vamos ahí está Elon Musk mirando a ver en dónde puede hacer recortes, que es Saturno. Entonces, está en esa dicotomía, en ese juego de Saturno con Neptuno, que nos va a acompañar hasta mediados de año, cuando ya la cuadratura comienza a desarmarse. Eh, Júpiter-Neptuno. Eduardo, antes de continuar acá, quiero acotar que la conjunción de Júpiter-Saturno que se hizo en el 2020 es el inicio.
Y solamente esos inicios, que son semilla, se ven de qué va cuando entra en la cuadratura creciente. Eso es como cuando analizamos una luna nueva. La luna nueva no sabemos de qué va la semilla hasta que no entra el cuarto creciente. Este es el cuarto creciente de Júpiter-Saturno. Y este cuarto creciente tiene una particularidad, y es que tiene un ciclo de 3 toques, ¿sí? En donde primero Júpiter retrógrado, Saturno directo, después Júpiter directo, Saturno retrógrado. Después, Júpiter y Saturno directos los dos. Entonces, es muy interesante, Eduardo, porque el ciclo que marca los cronocratores de Júpiter y Saturno es la visión del mundo que tenemos colectiva como humanos. En el 2020 cambió, se generó una semilla de cambio y en este momento estamos evaluando desde la doble perspectiva, desde las posibilidades Júpiter y desde la realidad Saturno, eh, cómo estamos haciendo crecer esa semilla, ¿sí? Entonces, por eso se siente que aquellas personas que han estado muy contenidas y saturninas se expanden y aquellos Ujú. expandidos se contraen. Es como si estuviera dándose una vuelta a la moneda desde 2020 a la fecha, con lo que se plantó allá en el 2020. Con lo que se planteó en el 2020, que fue una semilla que tenía mucho que ver con Acuario, con cosas de tecnología. Y ahorita es, ah, ¿cómo vamos a aplicar esa tecnología? ¿Cómo, no, hacemos los cambios necesarios para que esta tecnología sea adecuada y que es como el voltear a una esquina, que ya no vamos en la misma dirección, sino que nos desviamos hacia otra? Implica un trabajo porque es cuadratura. Fíjense que no solamente es la cuadratura de Júpiter-Saturno, sino también la cuadratura de Júpiter-Neptuno. Es un periodo que dura 13 años y que también lo tuvimos en 2020 y que está dando esos cambios sutiles en los sueños y en las visiones colectivas. Es un ciclo de tendencias religiosas y espirituales. Es un ciclo que en general es armónico porque da fe, armonía, puede entrar a ayudar a ver pactos interesantes, pero es en fase de cuadratura, entonces todavía es un periodo de trabajo intenso. También tenemos a Saturno-Neptuno y esta es en fase de conjunción. Ahora sí, en el signo de Aries es un ciclo que dura 34, 35 años. Comenzó en el 89, o sea, la última conjunción de estos fue en el 89 y la vamos a tener muy cerca a 1 grado en el 2025. Dice en astrología mundana que mientras esté entre 10 y 15 grados estos ciclos, estos aspectos, ya lo estamos sintiendo, o sea, se comenzó a sentir desde el 2024 y va a ser partir en el 2026. El ciclo de Saturno-Neptuno es un ciclo de transformación profunda en lo que es creencias, en formas de organización espiritual, y es un ciclo de ilusión y desilusión. Voy a enfocarme bastante en esta presentación en ese ciclo, ¿ya? Vamos a ver. Ciclo de Saturno-Urano está en semicuadratura, empezó en el 88. Es un momento de tensión, de esa semicuadratura lo vamos a asociar con el armónico 8, que son crisis, estrés. Urano-Plutón, un ciclo largo de 110, 120 años. Ese también va a marcar la pauta en el 2025 hasta el 2030, porque se pone en fase de trígono y implicaría cambios profundos y regeneración en las estructuras colectivas del poder. Y este es el salto cuántico a nivel tecnológico que se va a asociar mucho a todo lo que se vio después de la Revolución Francesa y todo ese crecimiento industrial. Urano-Neptuno, ciclo súper largo, 175 años, comenzó en el 93, va a estar en fase de sextil. Y Urano también es un ciclo súper largo, las ideas y las creencias del colectivo se van a armonizar. Un sextil es una parte mental que vamos a ver cómo estamos ingeniosos para poder inspirarnos y aprovecharlo. Neptuno-Plutón, todavía más largo, un ciclo de 4 siglos que comenzó en el 91, están en fase de sextil. Este sextil Neptuno-Plutón ahorita se va a hacer un poco más fácil, pero es un ciclo súper largo, o sea, no es que seamos ajenos a ellos, sino ya lo hemos venido viviendo hace mucho tiempo. Es transformación de creencias espirituales
y el poder de colectivo que están armonizando más con esta configuración en el cielo que se está dando, ese pequeño trígono, ese triángulo entre que lo vemos aquí en armonía de Urano en trígono con Plutón y a su vez los dos en sextil con Neptuno que está en conjunción con Saturno formando ese cabeza barrilete que a su vez cuando los planetas rápidos vayan a pasar por finales de Virgo, principios de Libra, van a formar un gran cometa, que es una figura de mucha estabilidad, eh, se asemeja en física a los puntos de Lagrange, que es donde ponen los satélites para que estén siguiendo a un objeto, siguiendo a la Tierra con su mínimo esfuerzo. Esos puntos de Lagrange bueno, se ha marcado, indica que vamos a comenzar a volar por sí solos, ¿no? Como que ya estamos a velocidad de crucero, las cosas se van a estar dando. Por otro lado, tenemos a Saturno en semicuadratura con Plutón. Esto se va a dar comenzando el año, el 26 de enero, que son tensiones entre la estructura tradicional, el poder transformador, reconciliándose difícilmente con ese orden establecido de Saturno y esos cambios radicales de Plutón. Entonces van a ser unos ajustes dolorosos, ¿no? A comienzos de enero el año comienza y un poco crítico con esta configuración. Saturno sextil Plutón, que es la otra parte del sextil que estábamos viendo. Y no solamente vamos a tener eso, también vamos a tener a un Venus Star Point en Aries el 22 de marzo para darle una nueva tendencia de ciclos colectivos a la moda, a todo lo que tiene que ver con la mujer, con el amor, con la economía. Aries, un nuevo comienzo. Hay muchas cosas que nos están diciendo, estamos comenzando una nueva era. El ciclo de Saturno-Júpiter, que se dio a cero de Aries, a cero de Acuario, dice, salimos de 200 años de tierra, de lo concreto, de industrialización, de producción, de productividad, de capitalismo, para irnos a casi 200 años, 140 años de temas de aire, de conocimiento. Y ahorita están en esa gran carrera por quién es el que va a dominar la tecnología con la inteligencia artificial. O sea, ahí está más claro que este es un ciclo de aire. Urano estará en conjunción con la estrella Algol el 3 de mayo del 2025. Recordemos que hace un año, cuando estábamos aquí contigo, Juan, estaba hablando que Urano iba a hacer conjunción con Algol eh, a finales de julio. Y unas semanas después fue la caída más fuerte que ha tenido la bolsa. Por ejemplo, vemos en el Nasdaq o en el S&P 500 esa conjunción de Urano con Algol, yo creo que es de los momentos críticos que vamos a tener el 2025. Se puede dar a nivel económico, se puede dar sí, también a nivel político, económico. Pues Algol es una estrella conocida por su asociación con el caos, con la destrucción y por su intensidad emocional. Entonces, a tenerla en cuenta ahí dentro de lo que programemos para no no programar cosas que puedan implicar riesgo. Bueno, ¿qué más tenemos para este periodo? Pues miremos que la mayoría de ciclos están en fase creciente. Entonces, le da todavía más fuerza a estos ciclos que están para la humanidad implicaría un periodo de expansión, de acumulación, de crecimiento. Em, Júpiter con Saturno, como les decía, y también Júpiter con Neptuno en esa cuadratura es cuadratura creciente, entonces es una crisis en la acción, es una dificultad para afrontar nuevas condiciones, implica que las fuerzas que están involucradas están en crecimiento, o sea, es como un adolescente que le queda pequeña la ropa y que ya tiene que cambiarse, pero también que no se siente niño ni se siente adulto, que está en plena crisis. Ahí estamos. También vamos a tener eclipses en el eje Piscis-Virgo. Como el nodo cambia de signo, pues los eclipses se van a dar ahí. Primer eclipse lunar va a ser Piscis-Virgo. El segundo vuelve otra vez a darse en el signo de Aries para después seguir solo en el eje Virgo-Piscis, que implicaría
transformaciones radicales en nuestra rutina, en nuestro tema de salud, en el trabajo, en la forma que ejercemos un servicio a los demás y también en esa visión global de servicio de el tema de la salud. Eso es lo que va a estar jugando un papel preponderante tanto a nivel personal como a nivel de gobiernos y a nivel colectivo. Entonces, va a representar que ese orden diario, ese protocolo, esos métodos laborales y los temas de rutinas diarias vayan a estar teniendo grandes cambios. Bueno, entremos a ver rápidamente cómo ese Plutón en Acuario va a ejercer una fuerza y unos eventos importantes en el 2025. Ya hemos visto que este Plutón en Acuario está relacionado con, por ejemplo, las exploraciones espaciales. En 1932, cuando se dio en Acuario, fue la primera vez que el hombre le dio la vuelta a la Tierra, los viajes de Magallanes, y que lo completa el Cano porque Magallanes muere en el trayecto. Cuando se dio en 1777, revoluciones políticas sociales, independencia de Estados Unidos, que después inspiró la Revolución Francesa, los derechos humanos, la ilustración, bueno, toda una serie de cambios que impactaron la humanidad en una forma colectiva grandísima. Ahorita pues está Plutón recién entrando a Acuario, estamos en la luna de miel con la tecnología y vemos cómo las comunidades están tomando mucha más fuerza. Me llama la atención, por ejemplo, que hace unas semanas estuvo el evento del asesinato de un importante CEO de una compañía de seguros en Estados Unidos, la United Healthcare, y cómo en las redes sociales hubo un revuelo porque lo que motivó este evento tiene que ver con un problema que no se sienten algunos usuarios que están siendo atendidos y cómo esos comentarios en las redes sociales hicieron que las acciones de esta empresa tuvieran una baja. El colectivo está jugando un papel muy importante. Y el Plutón en Acuario más todos estos eventos acuarianos, pues dicen que hay una necesidad de participar activamente en los grupos que son afines y que el colectivo va a tener su palabra que decir en todos estos ciclos. Plutón también tiene que ver con todo lo que sea las amenazas que vienen de afuera, amenazas que vienen del cielo. Entonces, están esos drones que se están apareciendo en New Jersey, en algunas zonas de estado de Nueva York, que no saben qué son, ni el mismo gobierno ha podido dar explicaciones. Se vuelve a mencionar el tema de los extraterrestres, de los UFOs, de guerra alienígena. Se habla también de todas las amenazas que pueden venir de afuera del cielo exterior, la guerra de las galaxias, de cómo pueden interceptar los misiles hipersónicos que puedan ser lanzados por Rusia o cómo otras civilizaciones pueden estar representando una amenaza. Eso se va a poner muy, muy de moda. Y también pues la amenaza a la inteligencia artificial. Teníamos en estos días una noticia interesante sobre el chip que Google acaba de lanzar, Willow. Es el último chip cuántico. Se dice que en este momento tiene como 10, en 5 minutos, ese chip es capaz de calcular lo que un computador normal calcula en 10 septillones de años. Entonces eso puede ser una amenaza para las criptomonedas. No en este momento, pero en el momento en que tenga un poquito más de memoria, a la vuelta de unos años, sí pudiese desencriptar las llaves de los algoritmos de todas estas monedas, de estas criptomonedas como el Bitcoin. La capacidad de Willow en este momento es como 105 qubits, pero se estima que cuando llegue a los miles de qubits pueden romper cualquier encriptación. Em, a los avances en la inteligencia artificial, en aprendizaje automático, en Machine Learning, ha avanzado muchísimo con este método que tienen del aprendizaje profundo, que son como inspirados en cómo trabaja el cerebro, que en lugar de neuronas hay nodos y cómo se conectan y crean capas profundas. Están dando aplicaciones tecnológicas súper interesantes. Lo vemos en inteligencia generativa, cómo pueden crear texto, contenido, imágenes, pero también como estamos en unas fases de cuadratura, se está viendo que
Oiga, ¿y cómo vamos a hacer para controlar eso? Se necesita una ética, una regulación, que no la hay. En inteligencia predictiva también, o cómo lo pueden estar usando por los famosos agentes que van a hacer como interactuar con una persona y que son especializados en un área y que son muy autónomos. Eso es lo que nos va a impactar a nivel tecnológico en el 2025, 2026, lo vamos a ver creciendo muy fuerte. También una crisis financiera y una reinvención, tanto las instituciones tradicionales eh, por esa descentralización y cómo esta inteligencia artificial se va a estar implementando y pues nos está cambiando nuestra manera de ver el mundo y nuestro cotidiano. A nivel personal, pues eso nos invita a dejar atrás viejas creencias, a ser más auténtico, a no ser tan perfecto como esa vida que se veía en Facebook de el mundo ideal y solo se ponen los posts de los momentos bonitos y cuando está con la pareja, en las buenas, pero cuando están peleando, eso sí no lo muestran, las crisis que tienen no son todos modelos, todos bonitos. Ahora, con esto acuariano, pues vamos a ser más auténticos, más nosotros mismos y también con todo ese Aries ahí, ¿no? Que dice, bueno, sé tú mismo. Una pregunta, Eduardo, es que nos hacían una pregunta acá por el chat de la fecha de Algol, de lo que nombraste de Algol. Em, que si tienes ahí una fecha, Sí, me devuelvo. Sí, esa fecha eh, del gol, guárdenla porque es el 3 de mayo del 2025. 3 de mayo del 2025. Ujú. Y si miran agosto final de julio, principios de agosto del 2024, cuando él pasó, que pasó después de que Júpiter estuviese ahí, de verdad fue el bajo más fuerte que tuvo el SP500. Me llama la atención que los primeros grados de Acuario van a ser impactados por Plutón en la carta de China, que tiene su ascendente ahí a 1 grado probablemente de Acuario, y la Luna también a 3 grados de Acuario. China va a vivir los 2024, 2025 una transformación, 2025, 2026 una transformación de su identidad muy profunda, un cambio. Obviamente, eso puede provocar crisis, Plutón siempre viene de la mano por crisis, que si no sabe cómo transformarse, pues pueden ser intensas. Eh, si él sabe cómo, pues puede posicionar su liderazgo en áreas como la inteligencia artificial, que es la competencia. Parece ser que China ya tiene también un chip cuántico estilo Willow y en general pues va a ser una lucha de poder, un impacto de poder que va a impactar el colectivo, porque la luna es el pueblo. Mucho en cuestiones sociales, o también puede ser ese Big Brother, ¿no? Esa vigilancia próxima que puede estar ahí provocando revoluciones, resistencia social y a nivel geopolítico, pues unos desafíos que va a ser noticia en el 2025 China. Ok. Neptuno en Discúlpame, Aries. Sí. una última cosa aquí de este Plutón, y es que lo que mencionabas del ejemplo del asesinato de este CEO de una empresa de seguros, Ujú. es que es digno de Plutón en Acuario porque fíjate el nivel de comunicación de ese asesinato. Es decir, lo matan con unos casquillos que tienen un mensaje. Cada uno de los casquillos de la bala, Sí, y el asesinato pasó a ser un segundo plano. O sea, no importó. Acá lo que importó es lo que se está haciendo con el sistema de salud. Es impresionante cómo se deshumanizó totalmente el proceso para volverlo un ideal de un cambio colectivo de la salud. ¿Sí? O sea, hay todo un mensaje de Plutón en Acuario ahí sin duda. Mm. sí, muy cierto. Las 3 Ds que tenían los casquillos, ¿no? Neptuno en Pisces, Neptuno en Aries, sale de Pisces y entra a Aries. Como les decía, al estar en los últimos grados de Pisces, transforma la parte espiritual y retengan esta parte espiritual porque vamos a ver cómo Neptuno en otras fases que ha entrado en Aries se ha ido por ese lado espiritual.
es una etapa de cuestionamiento, de redefinición de nuestras creencias, de romper ilusiones colectivas y desmantelar esas falsas expectativas, utopías que teníamos, más si se encuentra con Saturno que provoca esa ilusión y desilusión. Y bueno, es un reto que también de encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces, aquí puse una frase que me gusta mucho, que es de Jiddu Krishnamurti: la libertad y el amor no son conceptos, son meras abstracciones, solo existen en en la realización. La relación. Eh, Eh, Chris, dime, no, no en la en la relación, es en que la relación, existen en la solo relación, existe en la relación. exactamente, sí. Sí. Eh, en 1875, que Neptuno estaba en Aries, se creó la Sociedad Teosófica. Y la sociedad teosófica que buscaba una nueva corriente espiritual que promovió mucho ese cuestionamiento de dogmas tradicionales y que se inspiró muchísimo en todo el misticismo de la India y se hizo muy popular, tuvo un gran impacto en lo que fue después la nueva era, New Age. Y ellos escogieron como su líder espiritual, su instructor del mundo, a Jiddu Krishnamurti, pero precisamente con un aspecto fuerte cuando estaba Neptuno en Aries, Krishnamurti dijo: no, yo no soy líder de nadie, cada uno es su propio líder, cada uno es Neptuno en Aries, agárrense usted por el lado que quieren. Muy interesante cómo representa esa fuerza de Neptuno en Aries, la historia de Krishnamurti. Bueno, salimos de Neptuno en Piscis con esas adicciones que le estaba mencionando, de fentanilo, al scrolling, a estar ahí pase y pase compulsivamente o buscando noticias, buscando reels, y ha provocado también un aislamiento social, todo lo que hubo después de la pandemia. Y al entrar en Aries, entonces nos recuerda cómo hay una ruptura con lo tradicional, religioso y espiritual, como lo que pasó en el 1534 con la Reforma Anglicana, que Enrique VIII dijo: no, si no me dejan divorciar, pues yo armo mi propia iglesia y yo soy el jerarca de la iglesia. Yo, Aries, yo soy Neptuno, soy la espiritualidad. Qué interesante cómo la astrología nos permite analizar y entender los eventos que van sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? El Definitivamente. Neptuno Aries también tiene que ver con la guerra civil en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud, bueno, de cómo volver una sociedad más igualitaria, ¿no? 1861 a 1865. Pero también tiene que ver con esas supremacías religiosas extremas de la derecha, como el Ku Klux Klan. Ahí es donde hay que tener cuidado. Se puede haber una confusión en la idealización, surgir líderes salvadores que no, pronto pueden ser un poco bélicos o que impacten con cierta agresividad el colectivo. Bueno, los desafíos que vamos a tener en este 2025 hasta el 2038, porque es un ciclo bastante largo, pues sería movimientos sociales que pueden ser revolucionarios, conflictivos, revueltas, defensa de derechos sociales, nuevas aspiraciones colectivas y todos estos riesgos asociados al aumento de tensión social, ¿no? También puede tener un impacto en la salud mental, tratamientos a nivel de salud, por ejemplo, de temas relacionados con la cabeza, que es Aries. Ese es un ciclo de renacimiento y sobre todo como de liderazgo individual, cómo nosotros como individuos podemos ser autónomos en la parte espiritual y nosotros dirijamos nuestra vida espiritual. Entonces, una ruptura con los dogmas, como lo vimos cuando Neptuno estaba en Aries en el pasado. Hay algo que me encanta aquí, es el tema de la esclavitud, ¿no? De cómo en el ciclo anterior se puso en evidencia y pudimos ver eh, pues ese cáncer social de la esclavitud y empezamos a hacer leyes y a cambiar a nivel humanidad. Incluso hoy en día la esclavitud en algunas partes sigue existiendo. Sin embargo, ahí partió.
un mecanismo de cambio y transformación. Ahora bien, pasándolo a nivel individual, esto es muy importante porque nosotros somos esclavos de nuestros complejos y nuestros traumas de la infancia y somos repetidores de lo que nos sucedió en la infancia y terminamos buscando ese padre abusivo en el jefe, en la esposa, en los hijos, para que se siga repitiendo el esquema y seguimos Ujú. viviendo la esclavitud de la psique, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de interesante utilizar la entrada de Neptuno con Saturno en Aries para poder observarnos más claramente nuestra estructura psíquica, nuestro pasado, y hacer unas leyes claras para abolir la esclavitud interna del ser humano frente a sus complejos y a sus dificultades de la infancia y del pasado? Entonces, por eso a mí esta etapa de Neptuno, Saturno en Aries, representa como la liberación de la psique, de la sustancia psíquica que es la que me ha tenido esclavizado frente a unos temas. Bellísimo lo que dices. Mira, Juan, yo lo veo como que Neptuno a veces nos mete en el rol de víctimas y decir, "Ah, ok, es que esto lo viví con mis padres, así fue como me programaron, esa es mi vida", pero Saturno nos está obligando, oye, pero ¿dónde está tu responsabilidad? Puede ser que eso lo viviste y no seas responsable, pero tú eres responsable de cómo actualizas esas creencias, esas vivencias. ¿Qué vas a hacer con eso? Saturno conjunción Neptuno. Es como la cereza en el pastel. Creo que ahí es donde vamos a estar focalizados en el 2025, 2026. Yo lo veo como el realismo mágico y ahora que salió Cien años de soledad en Netflix, los invito a verla, que es la novela por excelencia de realismo mágico, esa corriente, ese género literario que contiene los elementos mágicos, sobrenaturales Neptuno, que están conviviendo en nuestro cotidiano con el realismo, con Saturno, con ese transcurrir del tiempo cíclico, con ese Cronos, y cómo a través de la descripción de este género están sacando los problemas sociales. Es realmente una novela bellísima y una creación muy interesante lo que han hecho los de Netflix. Han metido ahí una gran inversión para poder tratar de plasmar ese realismo mágico, donde conviven tanto lo imaginario como lo real, Saturno con Neptuno. También lo veo por el lado de confunde y reinarás, ¿no? Es una frase que no se le atribuye a alguien, pero tiene un contexto muy de Maquiavelo, ¿no? Para mantener el control y la dominación. Y ahí es donde vamos a tener que estar con los ojos despiertos porque este ciclo representa ilusión por algo que después puede ser arenas movedizas, que se puede dar como algo donde quedamos atrapados. Estaba leyéndome el libro de Vicente Casaña de los te lo recomiendo, El Gran Desengaño. Habla muchísimo de esta parte de cómo es que el ciclo Neptuno-Saturno provoca esas arenas movedizas donde nos vamos a ilusionar, pero después quedamos atrapados y va a ser muy difícil de salir de ahí. Es un ciclo de confusión, disolución y que hay una necesidad de salir urgente, pero con unas ideologías que pueden ser falsas. Y fíjense que ese ciclo va a impactar muchísimo a Colombia porque va a pasar sobre su luna y está en la casa 10. Ahora tengo la carta de Colombia para ver qué nos puede dar eso. Es un ciclo por excelencia de izquierda, de socialismo, que tiene esa dinámica de cada vez que se da, algo pasa en Rusia. También lo vamos a ver más en detalle. Y la relación de Neptuno con Saturno nos recuerda a nivel arquetípico la lucha de Poseidón con Cronos, que le ayudó en la guerra de los titanes a Zeus con su tridente que tenía ciertos poderes que le han dado a los cíclopes a luchar. Entonces, ellos dos no se entienden muy bien. Ellos dos han tenido su historia conflictiva. Eh, y si vemos ejemplos históricos, pues está el colapso, la transformación de estructuras de poder en Rusia, que es lo que se puede esperar para el 2025.
una reestructuración del poder político y crisis ideológica. Con las conjunciones de 1952-53, que pasaron la Guerra Fría, se vieron muchas tensiones ideológicas, la Guerra Fría, la conjunción entre 1917 y 1918, final de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. eh, pero si nos vamos mucho más atrás, lo menciona Vicente Casanya, la Inquisición tuvo un nacimiento con este ciclo y mire cómo fue, cómo acompañó y torturó a la humanidad por tanto tiempo. Movimientos espiritualistas, el nacimiento en Estados Unidos como el movimiento espiritista, ¿no? El espiritismo tiene mucho que ver con esta conjunción. La peste negra en 1345 y movimientos revolucionarios, entre otros, pues nos impacta a nosotros los latinos porque en 1810-1811 que se dio esta conjunción, se independizaron varios países de América Latina, entre otros Colombia, que tiene la conjunción partil en su casa 6, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Bolivia, casi nada. Ese es un ciclo de nuevo orden mundial, pero también de esperanza para la humanidad, inicio de una nueva era, y más porque se está dando a 0 grados de Aries, que es el vértex donde dice, aquí se origina el zodiaco, vamos para un viaje que va a durar todos los 360 grados del zodiaco. Habla de una necesidad de equilibrar el contexto sagrado con lo práctico, Saturno con Neptuno. Y ellos dos son como, uno es los sueños, el idealismo, el otro es la realidad, el pragmatismo, la materia. Es como equilibrar esos dos polos, ¿no? Y aparición de movimientos sociales, se pueden ver que las tendencias y las corrientes políticas sean muy idealistas. También lo veo muy asociado con la guerra cultural que se está viendo, ¿no? Cada vez se siente más fuerte. Y Saturno, pues es como un baño de agua fría que le pasa la cuenta a todas estas corrientes neptunianas y dicen, bueno, ¿qué has hecho en realidad? ¿Qué has logrado? Y eso puede ser la explicación de por qué en los últimos años los países se han ido hacia la derecha y hacia la ultraderecha, como está pasando, por ejemplo, ahorita en Alemania, que lo estamos viendo. Es ni mucho el péndulo a la derecha, ni mucho el péndulo a la izquierda. Les marca un punto de inflexión global, eh, que esa lucha entre la realidad y los sueños la vamos a tener en los próximos años. Eduardo, hay algo muy importante aquí y a nivel individual que representa, hagámonos amigos de la desilusión. ¿Sí? Miren, cuando nos enamoramos es neptuniano, pero el enamoramiento no dura toda la vida. Durará 9 semanas y media, durará un año a lo mucho, 2 años a lo mucho. Y de ahí en adelante empezamos a ver a la otra persona sus defectos y sus cualidades también. Y hacemos un balance con esos defectos que tiene, que no veía mientras estaba enamorado, más sus cualidades compatibiliza realmente conmigo, entonces confirmamos una relación, ¿sí? Pero no enamorados, sino desde la realidad. O sea, ¿a qué voy con esto? A que a nivel social y colectivo esto es lo que va a suceder. Saturno entra en Aries y muestra una evidencia, una realidad que me desilusiona por completo. Y los Ujú. dirigentes que están detrás de eso, lo que hacen es confunde y reinarás, lo que mencionabas. Generan unas grandes cortinas de humo para que no se vea la realidad de alguna forma. Y ahí tengo yo la opción de voy a seguir enamorado de un ideal absurdo que ya se acabó o realmente me doy a encontrar un valor en la desilusión como una pieza fundamental en mi vida que me permite realmente construir realidades y no ficciones. Totalmente de acuerdo. Muy, muy interesante lo que dices. Y eso va a impactar mucho a Colombia porque tenemos un periodo preelectoral cuando esa conjunción se esté dando y más en la luna. Hice una gráfica donde en el eje Y está el orbe entre la conjunción de Saturno con Neptuno en el eje X, el tiempo, para volverlo bien saturnino y concretar esto neptuniano. Entonces, vemos que
comienza rápidamente el impacto a inicios del 2025. A mediados de año, julio, ahí va a estar al grado de cerca de la conjunción partil, pero no se va a dar sino hasta el 2026 esa conjunción partil. Pero vamos a estar viviendo todo el 2025, todo el 2026 y hasta una parte del 2027. 2 años y medio nos va a acompañar esta conjunción. Es, eh, Esto se ve muy parecido a cómo estaba el cielo configurado a comienzo del Renacimiento europeo, lo cual genera cierta ilusión, cierta esperanza, que André Barbo también mencionaba que podía ser una de las configuraciones más interesantes y armónicas para la humanidad. Comienzo del Renacimiento teníamos Saturno-Neptuno, conjunción también, pero en Virgo, Plutón en el signo opuesto al que está ahorita, estaba en Leo, Urano también estaba en Géminis, Neptuno estaba en Libra, ahí el tema del arte, y pues se dieron grandes avances como el de la imprenta de Gutenberg en el 1450. Ese es un momento de la Edad Media que salíamos de la Edad Media y terminaba la peste negra y empezó un auge de comercio y un retorno a todos los clásicos grecorromanos. Ahorita puede haber mucha similidad tanto a nivel de configuración planetaria como también a nivel económico-social de como lo que estamos viendo, ¿no? Las características principales que tuvo este ciclo fue el antropocentrismo, que el ser humano era el foco, y cómo la revolución en la física, en la astronomía y en las matemáticas provocaron pues una innovación que impactó a la sociedad en ese momento, que decían a través del saber y el conocimiento ese es el camino para que el hombre se libere. Pues ahora con toda la parte de la tecnología, pues vamos a tener esa misma oportunidad. Ese ciclo también va a impactar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, estos dos líderes que pesan muchísimo en la geopolítica internacional. Mm, Putin tiene esa conjunción en la casa 12, si su hora es correcta. Xi Jinping no sabemos la hora, pero también tiene esa conjunción. Dice, ellos Aquí hay van a algo ser que acotar, actores. ¿no? Permite que aunque de pronto con Putin no se sabe la hora ni la fecha ni nada de eso, porque como es un ex KGB, pues estará para tener todos esos datos por ahí públicos, ¿no? Pero sin embargo, por la edad que tiene y demás, esa conjunción de Saturno-Neptuno es una conjunción, pues como lo vemos, como lo estamos viendo, tiene una vigencia hasta de 3 años, ¿sí? Como lo estamos viendo ahorita 24, 25, 26, ¿sí? Por el orbe que va manejando. Entonces, sí o sí, Putin No, tiene esa conjunción, ¿sí? Independiente de que la hora o la fecha no sean, sí que tiene eso por haber nacido en esas épocas. ¿No? sí, evidentemente esto lo va a impactar y más cuando Saturno se coloque en Aries le va a hacer oposición a esta conjunción. Si esta fuese la hora, la conjunción de Neptuno-Saturno de Xi Jinping le cae en la casa 12 a Putin, lo cual no sería buenas noticias. Y la conjunción Marte-Sol de Xi Jinping le cae en la casa 8 de Putin. ¿Mm? Ahí podría ser esa ilusión, desilusión también, ¿no? Pudiesen terminar en malos términos en algún momento. Y esa conjunción ha impactado muchísimo a la Unión Soviética y a Rusia. En 1881 se produjo esa conjunción, asesinato del zar Alejandro II, que ahí empezaba el nacimiento de los partidos socialistas en Europa. 1917, Revolución Rusa, que derrocó al zar Nicolás II. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, llevaron un golpe de Estado. 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados y ahí comenzó una guerra civil rusa. 1953, muere Stalin poniendo fin a 33 años de stalinismo. 1989, cae el muro de Berlín y posterior disolución de la Unión Soviética. Ahí vamos y ahora 2026, ¿qué depara para Rusia? Seguro que va a ser una reestructuración de poder y un cambio ideológico. Recordemos que Rusia estaba enfocando toda su economía en la guerra, ha tenido que confrontar todas estas
restricciones económicas que le han estado imponiendo. Y de seguro que a nivel económico, cuando un país pone todos sus huevos en la misma canasta, causa un desbalance y también la pérdida de vida, ¿no? Y cómo los jóvenes se han estado huyendo para huir de la guerra. Pues por ahí pueden salir los tiros en la parte de los cambios fuertes que le esperan para Rusia. Colombia. Entonces veíamos que la conjunción Saturno-Neptuno le cae aquí en la Luna, encima de la Luna, y la tenemos en Aries en la casa 10. Colombia nació con esta configuración y con Saturno-Neptuno en la casa 6. Por eso es que la parte de los movimientos sociales, obreros, el trabajo, eh, ha sido una de las luchas, de las dificultades históricas que ha tenido el país, ¿no? Y la salud pública. Y como les decía, esa conjunción ya se ha venido impactando y hemos visto un deterioro en los sistemas de prestación de la salud del país. Entonces, vamos hacia atrás, hacia esa conjunción que se dio en el 96 fue cuando hubo el proceso 8000, que estaban acusando al presidente de turno de haber recibido campaña, que en su campaña dineros ilícitos. Pues, el impacto del narco en esta conjunción ha sido muy fuerte a lo largo del país cada vez que este ciclo se ha disparado. Provoca desconfianza en instituciones y una presión internacional tanto como para disminuir los cultivos ilícitos o para enfrentar la corrupción. También tiene que ver con corrupción este ciclo. Eh, la conjunción Saturno-Neptuno para el 2025 en la Casa 10 de Colombia es un evento que puede resonar con transformaciones significativas en el ámbito del gobierno. La Casa 10 es la casa del gobierno y va a impactar a nivel de lo colectivo porque está tocando a la luna, ¿no? Eh, Eso indicaría un reajuste económico más porque la luna rige la casa 2 de Colombia y Saturno rige la casa 8. Entonces, el tema de la incertidumbre económica, aumento de riesgo político, lo cual provoca aumento de las tasas con que le pueden prestar al país, el recorte de la deuda, van a ser los temas que en el 2025 van a ser retos para el gobierno. Entonces, a nivel tanto estructural, eh, esa estructura gubernamental se ve un poco amenazada por esa disolución de Neptuno. Implica también pues cambios sociales, empoderamiento de la luna del pueblo y que va a provocar también más polarización, más guerra cultural, porque ese es un ciclo donde a nivel político en Colombia eh, vemos como amigos que de toda la vida que uno tomó una corriente, una posición de derecha, otro tomó una posición de izquierda, ya no se hablan. A nivel familiar también. Y pues aquí cito a mi profesor Adolfo que dice, no se pongan a identificarse y a trasnocharse por los líderes políticos. A ellos no les importamos, ellos están en su guerra, tanto el uno como el otro. Después de unas elecciones, después de que ganó el que yo quería o perdió el que yo quería, al día siguiente igual vamos a tener que levantarnos a trabajar. Es muy interesante esa posición que nos da Adolfo, que es una de las personas que más saben de astrología mundana y de geopolítica. Entonces, vamos a tener el 20, hemos tenido, Para contextualizar, se llama Adolfo Jerez, es profesor del CABA de Buenos Aires y se puede buscar también en su canal en YouTube mucha información al respecto que sí, él sí, ya tiene su canal publicada. Astrología Global tiene unos videos extraordinarios de astrología mundana. En el 2024, recientemente, hemos tenido noticias respecto a esta parte del ciclo de Saturno-Neptuno, porque, por ejemplo, el Congreso acaba de rechazar la ley de financiamiento, donde el gobierno estaba pidiendo recaudar 9,8 billones de pesos. Y para el 2025, y esto pues provocó un desequilibrio en las finanzas y va a tener que el gobierno usar
ese Saturno en la Luna, ¿no? Recortes que afectan diversos sectores como salud, educación, programas sociales. Aquí podemos aprender mucho de astrología solo viendo las noticias y analizando lo que está pasando, ¿no? Y tuvieron que aprobar por decreto eh, el, el presupuesto de este año, ¿no? Que también fue un cambio bastante fuerte. Ay, Bien. una última cosilla allí como sí. Sin duda alguna toda la crisis que tenemos de salud en el país es lo que se pone en evidencia porque Saturno, Neptuno en casa 6 del país se pone en evidencia en contacto con la Luna en el 2025. Yo creo que, que todo lo que está sucediendo en este momento con los médicos y con los hospitales que están trabajando casi que al honor, puro corazón y, y juramento hipocrático porque de resto dinero dejó de fluir en esas arcas desde hace más de un año o más, 3 años incluso. Tengo una vivencia muy cercana con todo el proceso de las IPS y de las EPS, ¿sí? Entonces yo creo que este Júpiter, ese Saturno-Neptuno encima de la Luna es como si pusiera Ujú. más en evidencia el proceso y estallara una crisis ahí que hasta ahora ha estado como tratándose de salvar con pañitos de agua tibia y que ahí va a generar un gran caos, ¿sí? Pero Claro. para no, digamos, que a mí me gusta más ver el lado positivo, ¿sí? Quiero mostrar algo que también está sucediendo para el 2025 y es la recarga de Júpiter, que entra a tocar todos los planetas en casa uno: Júpiter, Mercurio, Júpiter, Marte, Júpiter, Sol, ¿sí? Que en cierta forma es como un toque de suerte de que pese a las circunstancias y las dificultades, hay fe, hay esperanza, hay posibilidades y Júpiter en Cáncer siempre caemos de pie. Es decir, es las 7 vidas del gato. De alguna u otra forma, es como, sí, vienen unos retos muy fuertes, muy importantes para la evolución, porque si nos damos cuenta, el regente de Saturno es casa 8, entonces esto lo que significa es un proceso de transformación y evolución a nivel colectiva, muy importante y necesario, ¿sí? Y por otro lado, pues ese Júpiter está haciendo como un abrazo, como un espaldarazo, como unas posibilidades que se pueden llegar a gestar con fe, con esperanza, con entusiasmo. No es gratis. La cultura colombiana tiene algo muy importante, que es esa luna en Aries, que es que se sobreponen, son muy resilientes. Entonces es como si la resiliencia estuviera también a flor de piel y las capacidades para, pese a todos los factores de riesgo, sacar adelante un proceso. Buenísimo lo que tu aporte, Juan. Y yo lo veo como que Júpiter, pasando por la casa uno, pues es nuestra puerta de salvación. Por ahí Júpiter siempre es la flechita hacia arriba que nos va a darnos la puerta de salida para de una u otra forma solventar. En resumidas, esa problemática que estamos viendo, crisis en el sistema de salud, crisis financiera, esa polarización política que se va a dar muy fuerte en la campaña política que vamos a ver. También mi invitación sería a que eh, aceptemos la desilusión, veamos realistamente cuáles son los candidatos, sin fanatismo, sino qué es lo que conviene. Ahora, querido Eduardo, te metiste en un serio problema al hablar de la Carta de Colombia, porque acá están diciendo y Argentina y España y ta. ¿No? Recuerda que el principal público de este canal es español y argentino. Sí, bueno. Ah, vamos a seguir trabajando en geopolítica con Argentina y España. Quedo en deuda con ustedes. Próximo programa, se los prometo. Urano, Trígono, Plutón. Urano, Trígono, Plutón ya se está dando desde el 2023 y va a dar impacto hasta el 30, hasta el 2032. Va a ser muy fuerte en el 2026, 2027, 2028, 2029. Entonces, fíjense todo el tiempo que nos va a acompañar esta oleada de innovación y de transformación. Ya
estábamos viendo pues cómo este ciclo y toda esa configuración armónica que se está dando tiene que ver con lo innovador, pero también tiene que ver con la ultraderecha. Y aquí estamos viendo cómo se vuelve a potencializar esa polarización entre la ultraderecha y la izquierda. Tiene que ver con la libre empresa. Y yo veo que este ciclo va a ayudar mucho a la economía mundial, a disparar, probablemente con la optimización tecnológica, a ser más eficientes. Es un ciclo de renovación y transformación social y política. Recordemos que el origen de este ciclo es por allá en los 65, 66, cuando empezaron hasta ahora a darse los primeros computadores, los primeros avances en el área de la tecnología de los sistemas. Pues vamos a profundizar en el conocimiento y nos va a marcar el derrotero de ese avance tecnológico asociado también a la banca y a todo lo que es el comercio. Este ciclo pues va a formar una figura muy bonita, muy armónica, que les decía que era esa cabeza barrilete que se va a convertir en en un cometa que va a provocar pues que ese Neptuno sea la punta de la cometa y que salga, dirija el vuelo, que a diferencia de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, esta vez nos vamos a ir más hacia pensar en lo neptuniano, en lo colectivo, crear esperanza, de pronto pensar más en nivel humanitario, ¿no? A poner al hombre en el centro y el tema espiritual. Creo que por ahí puede ser la puerta de salida para que esto se dé de un lado armónico y no vayamos por el otro lado bélico, porque pues también hay mucha resonancia en los ciclos que estamos viviendo con los periodos de guerra. Eh, Va a ser también en el 65-66 le estaba mencionando, cuando esto se originó, pues fue un periodo de revolución social, empezar a ver que Martin Luther King, que los derechos humanos, que también cómo la mujer se veía más independiente, y los derechos de las minorías. Entonces, esto va a resonar y todas estas corrientes, como lo que se empezó a ver con el movimiento Me Too y Black Lives Matter, también van a resonar y crear esas corrientes muy fuertes de protestas también. Y el fenómeno pues de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser cada vez más sofisticada con ese aprendizaje automático, el procesamiento, modelos de procesamiento del lenguaje que cada vez son más perfectos. Mm, esa energía también está activada con los armónicos, ¿no? Porque estos tres planetas trabajan en conjunto para un cambio positivo, pues abriendo espacio para nuevas transformaciones y que van a generar un liderazgo a nivel de muchos valores del colectivo. Tiene un Sabes, tip. Eduardo, que es que la conjunción, cuando recién se hizo esa conjunción en los años 60, eh, es como la liberación. Urano lo que toca lo libera, ¿sí? Y la liberación del instinto, Plutón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se libera también el instinto? Pudiendo planificarlo. Por eso la píldora jugó un papel importante en esta conjunción Urano-Plutón, ¿sí? Si yo sé que no quedo en embarazo, puedo disfrutar más del deseo sexual, por ejemplo, sin las consecuencias que podría traer un embarazo, digamos. Entonces la planificación hizo también un contacto con el cuerpo, con los sentidos, con el sexo, que el sexo no es solamente el coito. Somos sexuales desde el séptimo mes de, de que el óvulo se gestó con el espermatozoide hasta que morimos. El sexo no es solamente un momento, somos sexuales todo el tiempo. Y esa liberación, lo que mostró los años 60 de Urano a Plutón, es esa conexión con ese instinto, en donde lo sexual era todo un tabú y pasó a develarse, ¿sí? En este momento con el trígono tal vez es la capacidad de poder unir de una manera armónica y de una manera constructiva para la humanidad ese mismo proceso que nació en los años 60 y que pasó en péndulo, en cuadratura, digamos también, cuando estuvo en cuadratura estos dos,
pasó en péndulo a ser ya desbordante. Antes no teníamos sexo para nada ni se hablaba y ahora hay sexo para todo y ya se Ujú. volvió incluso sin sentido, ¿sí? Entonces con un trígono es como empezar a encontrar como un punto medio en esa situación, más armónica. Genial, muy buen análisis. También lo veo por el lado de la exploración, en especial ahora pues con la exploración espacial. No sé si han seguido los avances de Starship con SpaceX, cómo han sido capaces de lanzar un cohete así gigantesco y recuperarlo. En un principio, cuando había las imágenes, yo pensé que estaban retrocediendo, pero no, realmente pudieron recuperar completita la nave. Y esa carrera espacial que tienen por ir a la Luna o el viaje a Marte y compañías que están metiendo muchísimo dinero como Blue Origin, Virgin Galactic, eh, va a dar unos avances increíbles en este tema de la exploración espacial. Y como Plutón está ahí metido, pues también tiene que ver con la minería espacial. Y se está, el otro día mencionábamos que están tratando de traerse pedacitos de este asteroide 16 Psyche, que es súper rico en oro y que tiene como 70.000 veces toda la economía mundial. Imagínense cómo sería disruptivo para el mercado que empezaran a traerse todos esos minerales que tiene, que no solamente tiene oro, sino también tiene otros metales preciosos como níquel, plata. Plutón también tiene que ver con la deuda, entonces esto nos puede dar un aumento de la deuda y vemos como otros gobiernos la solución que tienen a sus problemas es aumentenme en el techo de la deuda. Desarrollo de vehículos autónomos, que eso se va a dar más fuerte con la entrada de Urano en Géminis. Pero también vamos a ver el lado oscuro de Acuario, cómo toda esta tecnología puede estar en manos de unas élites, que puede estar con la computación cuántica avanzada no sé cuántos años y usarla para su beneficio de unos poquitos. Y lo que siempre decimos que ese lado sombra de Acuario está representado en la mitología como la caja de Pandora, que podemos abrir muchos males, volvernos dependientes de la tecnología o lo que las películas de ciencia ficción siempre han hablado, el Terminator, o que estemos construyendo un Frankenstein que después se vuelva contra la humanidad. También fenómenos como el transhumanismo, que podemos tener dos clases de seres humanos, es esa inequidad social. Y el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Tanto que puede amenazar los empleos o que puede distorsionar totalmente la realidad ahora que está ese Neptuno tan fuerte, y que sea muy difícil saber qué es cierto y qué es falso. Cada vez va a ser más complicado de distinguir la realidad. Sí, sino imposible. Sí. Urano en Géminis, pues lo veo mucho en el campo del aprendizaje. Ahora que la parte de los colegios tienen dificultades para conseguir profesores, no quieren ser profesores ahora. Aquí, por ejemplo, en Canadá hay una crisis muy fuerte en esa área. Pues la inteligencia artificial, la tecnología ofrece un cambio para implementar nuevos sistemas a nivel educativo. Pero también esto puede provocar como que se deshumanice la enseñanza y que también la información quede en manos de una élite. Acuario y Urano son mucho de élites. Fenómenos como el FOMO, ¿no? El miedo a quedarse por fuera. Eh, no sé si han sentido como que es que tengo que estar pendiente de qué nuevas innovaciones están saliendo en el campo de la tecnología o en YouTube como los algoritmos saben que es nuestras preferencias y siempre están saliendo cada vez más contenido y contenido de altísima calidad, pues ahí está esa adicción, ¿no? Y el miedo a quedarse por fuera. Es que ahora salió alguna información de la cual me estoy perdiendo y que puede ser importante para mi vida. Y lo que hablábamos, la dependencia extrema de la tecnología, cómo nos está impactando. En el campo de las finanzas, pues todo lo que se ha creado, ahora las ETFs con Bitcoin y las ETFs que van a salir con Ethereum, van a tener una explosión todavía más alta de todas las criptomonedas.
Yo creo que todavía hay campo hacia donde subir y vemos que Bitcoin rompió la barrera de los $100,000. Todas las finanzas descentralizadas que hay, los nuevos tipos de monedas como las CBDC que están por salir y que también están impactando a tener un impacto climático, ¿no? No solamente por la energía que se gasta para generar estas criptomonedas, sino también la energía que se gasta para alimentar todos los servidores donde se está almacenando la información y el agua que requieren para enfriar todos estos servidores también es un impacto a nivel de los recursos que estamos usando para manejo de toda esta información. Saturno en Aries, aquí le dije a la inteligencia artificial que generara un dibujo que quisiera representar cómo ese Saturno entra a Aries, pero se vuelve a Piscis, o sea que está como a cuestas, está jaloneado que no se puede ir desbocado con la energía de fuego ariano y que Saturno en Aries no se siente bien. Saturno en Libra está exaltado, en Aries está caído, si tenemos en cuenta las antiguas regencias. Entonces, es la invitación a responsabilizarnos de nosotros mismos, de qué es lo que vamos a hacer con esa, como les estábamos diciendo, con esas vivencias anteriores que teníamos, ¿no? Y a ser más autónomos. Diría que la palabra clave de esos donarios es autonomía, tanto en lo espiritual como en la dirección de vida que tomemos. Júpiter en Cáncer, aquí quise hacer este árbol con esas raíces profundas en un jardín como para decir ese Júpiter en Cáncer, pues es un ciclo que nos llama como a ir a nuestras raíces, a regarle agüita a ese árbol familiar, a conectarnos con la familia, ya sea porque vamos a poner más confortable el hogar que tenemos, porque vamos a agrandar la familia o físicamente ampliamos nuestra casa, nuestro hogar. Es invitación a volver al hogar y los que no están confortables con el hogar, como volar a buscar un hogar más allá, donde nos sintamos confortables, donde estemos en nuestra cueva, en nuestro cáncer, en esa alimentación. El Júpiter va a estar en cuadratura con Saturno. Bueno, ya estuvo en agosto de este año, está en este momento en la cuadratura y se va a dar más fuerte por última vez en junio del 2020, el 5 de junio del 2025. Esa es la próxima cuadratura fuerte. Entonces, voltear una esquina, esa lucha entre el balance entre esos dos polos de el optimismo excesivo, las burbujas financieras de Júpiter, o el temor colectivo, el pánico de Saturno. Van a hacer cambios rápidos en la percepción de los inversores a nivel financiero y lo que se espera para el 2026 es que van a haber rallies alcistas muy grandes y rallies bajistas, ¿no? Bullies y bearies muy intensos, tanto porque los planetas están entrando a signos nuevos y generando una nueva corriente, pero después van a retroceder y esos procesos de retroceso también generan retrocesos a nivel financiero. Y esta energía Júpiter-Saturno que es tan bipolar, así a nivel financiero también va a estar los mercados. El periodo entre mayo y septiembre del 2025 es crítico a nivel de mercados porque pues reúne esos factores que estaba mencionando. Aumenta la probabilidad de máximos significativos seguido de caídas abruptas para los inversores. Eh, Estamos en un periodo de aire muy fuerte, entonces ese aire va a estar en ese periodo de fase creciente de cuadratura, que tienen que hacer un esfuerzo adicional para implementar ese mundo, esa nueva corriente ariana, de aire, perdón, de tecnología, de conocimientos, de ciencia, y ahí está esa carrera por quién va a sacar el chip más rápido y quién va a dominar la inteligencia artificial. Mira, sabes que a nivel personal individual, yo quisiera mencionar que el cambio de Júpiter-Saturno que tuvimos en el 2020, lo que pone en evidencia es que el principal valor, recurso y riqueza que puede tener el ser humano ya no está representado en bienes inmuebles, en cosas físicas y materiales, sino en las relaciones humanas.
aire, en la comunidad a la que pertenezca y cómo es un agente motivante para esa comunidad y cómo la comunidad me aporta. ¿Sí? Eh, en este momento ya no se trata de tener grandes empresas, grandes edificios, grandes Ujú. construcciones. Se trata de tener una buena comunidad que respalde el proceso. Ahí es donde está la verdadera riqueza. Lo que dice Júpiter, Saturno, y es lo que está tratando en esta cuadratura de poner en evidencia. eh, qué tanta pertenencia tengo con mi comunidad? Eh, ¿Qué tanto le aporto a mi comunidad y qué tanto la comunidad me está aportando en mi proceso individual? Ahí es donde está la riqueza que se está moviendo en este momento y Sí, de lo que está trabajando. ¿Mm? y cómo implemento las herramientas tecnológicas para ser más eficiente? ¿Cómo me acomodo en este periodo de crecimiento? Y es increíble cómo una sola persona con las herramientas adecuadas puede hacer empresas y tener oportunidades gigantes en este momento. Por la comunidad que genera. ¿Sí? Sí, el 2025 yo lo veo como que van a ver. Aquí quise poner, haciendo una alusión a la caverna de Platón, con un poquito la película de Matrix, donde con toda esta tecnología y salto cuántico y entrada a un renacimiento colectivo, estamos saliendo de la caverna, ¿no? Y con la información, pues nos permite también liberarnos, ¿no? Esa es como la clave. Pero ya no es en versión caverna, sino es en versión Matrix, en versión de tecnología, de salir y ver la realidad, despertar, ¿no? Desenchufarse, ¿no? Tomarse la píldora roja para ser desenchufado. Es nuestra opción, o podemos seguir con la píldora azul en un mundo neptuniano dormidos. Requiere mucha flexibilidad para adaptarnos a este cambio y pues a nivel colectivo, pues esto va a afectar, nos va a afectar a nivel personal, quiera o no, porque pues son las fuerzas de los transpersonales que involucran todo el colectivo. Afortunadamente tenemos información y tenemos lo que nos aporta la visión de la astrología, esa atalaya privilegiada para ver hacia dónde van estos ciclos y cómo armonizarnos con ellos. Es 2025, pues es de retos y oportunidades globales, un año donde las reglas de juego van a cambiar. Estamos reevaluando nuestras prioridades. Estamos en un año bisagra donde todavía no está todos los cambios implementados, pero sí vamos a tener una buena idea de hacia dónde van a ir los tiros. Y el consejo es, aprovechemos que Júpiter todavía está en Géminis para estudiar, para mantenernos al día y mantener esa apertura mental y actualizar nuestra comunicación y a mirar qué skills, qué habilidades necesitamos implementar para ser competitivos y no dejarnos extinguir como los dinosaurios en este periodo de cambio. Aquí puse a Plutón como entrando al 2025 de lleno en Acuario, pero este periodo acuariano todavía se ve como jalonado, que tiene esa cuerda ahí porque hay cosas que todavía no ha terminado de pulir de los signos anteriores y con el cual va a tener que lidiar. Bueno, y ya terminando, Espérate un momento que tú acabas de decir algo que me parece, que me gatilla y que me parece muy importante también para dejarlo fijo eh, en general. ¿M? Cuando estamos a las puertas cruzando en un limbo de las posibilidades, nos podemos quedar aferrados a decir, no, pero entonces me voy a extinguir y entonces yo qué voy a hacer y victimizándonos con todo el proceso, o también ver la oportunidad que existe. Estamos frente a una de las mayores oportunidades humanas de la existencia prácticamente, ¿sí? Y frente a ello, ¿qué necesitamos hacer? Tener la disponibilidad suficiente para apreciar lo que viene y no quedarnos llorando lo que se está yendo, ¿sí? Eh, Justo en este instante, como mencionaste, tenemos a un Júpiter todavía en Géminis los primeros 6 meses del 2025. Eso es un empuje a disfrutar,
con esa Ujú. dopamina que nos caracteriza buscando series en Netflix, en lugar de series en Netflix, disfrutar con esa misma dopamina las posibilidades que tenemos con todos los recursos disponibles, porque hay muchos, YouTube, Instagram, bueno, de distintas formas, y no quedarnos perdiendo el tiempo allí en bobadas, sino más bien alimentando algo que nos permita eh, tener las suficientes herramientas para enfrentar esta novedad, pero con gusto. O sea, es que esto no tiene por qué ser Sí, con un látigo, ¿sí? y que no tenemos las herramientas ahí al alcance de la mano, ya no hay disculpas de, pero es que esto que quiero está en inglés, ¿no? Pues tomas una foto y te lo pasa a la inteligencia artificial y te lo lee en el idioma que quieras y le dices, hazme un resumen ejecutivo y ponlo en este formato y te lo cuenta. Mira, te pongo otro ejemplo. No, es que yo empecé a leer, no sé, a Jung o a cualquiera de estos, y yo no entiendo y no entiendo, ¿sí? Sencillo, súbelo a la inteligencia artificial y dice, explícamelo como si fuera un niño, dame ejemplos y muéstramelo incluso con gráficas. Y él te lo hace. Mira, un amigo me decía, yo no entendía una disertación entre dos filósofos y como no la entendía, entonces leía y no entendía, la subí a la inteligencia artificial y dije, hazme un programa de podcast entre estas dos versiones, intégralas como si fuera una discusión. Y me dice, y lo entendí clarísimo de qué trataba cada uno de los dos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A Genial. que en este momento la inteligencia artificial nos puede llegar a revolucionar en procesos de aprendizaje y además disfrutarlos. ¿Sí? La adicción, como bien mencionabas, Neptuno en Piscis, a disuadirnos y a desconectarnos, con un Neptuno en Aries y con Saturno, es la adicción al crecimiento del yo soy, la adicción a ver cómo Bellísimo. encuentro mejores herramientas para configurar mi estructura, Saturno, mi estructura egoica. Entonces, utilicemos estas nuevas energías no como algo pesado de que, ay, me van a sacar de mi zona de confort. Ujú. Falso. Creemos que estamos en una zona de confort que es absurda, que es ciega, y que más bien todas las posibilidades se abren para encontrar zonas de confort realmente válidas y realmente constructivas para el ser humano. Genial, genial, me encanta lo que estás diciendo. Me identifico mucho porque yo tengo Júpiter en Géminis, estoy con mi retorno de Júpiter en Géminis y les cuento mi experiencia personal con la inteligencia artificial. Yo trabajo en francés. El francés para mí entró a mi vida hace 20 años. O sea, por más que lo he estudiado, lo trabajo y me comunico en el contexto laboral en francés, necesito todavía hacer ciertos ajustes porque cuando tú no es tu idioma natal, preposiciones te cuestan trabajo meterlas la buena preposición cuando se está usando en las frases o para saber exactamente como el contexto cultural de las palabras, que aunque hablemos español, no significa la misma palabra en el español colombiano que mexicano que argentino. Entonces, la inteligencia artificial ha sido para mí de gran ayuda en los procesos de redacción de informes y con las personas con que interactúo y los directivos dicen, wow, ¿cómo te has perfeccionado? Ahora no tenemos nada que aportar o corregir aquí en lo que estás diciendo. No saben en dónde estoy haciendo la pequeña trampita, pero esa lo podemos hacer en todas las áreas. Es que es precioso, eso que estás diciendo es hermoso, porque realmente ya no hay excusa para decir, es que no entiendo, es que no capto, es que no es el idioma. Miren, ya no es ni por el idioma, ni por los recursos, es por las ganas que le pongamos al tema, ¿sí? Porque es que incluso el chat GPT está en WhatsApp, ¿sí? Sí, sí, E incluso, ¿sí? gratis. Sí, gratis. En mi caso, yo pago la de Google porque tengo todos los servicios con Google de Drive y bueno, de YouTube, de muchas cosas. Entonces pago la de Gemini, que es como la Advanced. Entonces, esa me permite subir libros, subir textos, subir cosas, y cuando las subo me hago
un resumen. Antes me leía un libro, no sé, un mes, 2 meses. Ahora en este instante subo el libro, hago un resumen, le digo, saca, extráctame las ideas principales. Si veo que me llama la atención las ideas principales de ese libro, digo, ánimo, leámoslo completo, el resto, ¿sí? Entonces, Formidable. o sea, es como si agilizara procesos de aprendizaje que se demoraban antes mucho y ahora es muy rápido, muy Ahora, fácil. esto viene de la mano también, ese hámster que tenemos en la cabeza con Júpiter en Géminis y toda esta cantidad de información, pues él va a 100.000 por hora. Y el riesgo que tenemos también es de sobrecargarnos de conocimiento y de tensión nerviosa. Hay que focalizar sobre qué queremos hacer y no caer en la trampa de Géminis que quiere saberlo todo, pero con 1 centímetro de profundidad, un océano con 1 centímetro de profundidad. O también no olvidarnos que eh, la vida es el camino, no es el destino, ¿no? Que disfrutar del proceso y tomar nuestro tiempo, ¿no? Hay que mirar también no el tiempo tan lineal, sino como cíclico, para que no entremos también en ese FOMO, ¿no? Yo lo he vivido con el Júpiter en Géminis, de mucha tensión nerviosa y dificultad para dormir. Claro. Y para eso justamente es que también entra Júpiter en Cáncer, porque nada de estos avances tecnológicos y todo, la mente nos pierde. La mente es un laberinto. Está muy bien todo esto de la inteligencia artificial y todo, y aprender y todo, y aprendizaje y todo, pero eso no sirve de nada si yo no lo interiorizo. Y en ese sentido es Júpiter en Cáncer, diciendo cómo me nutre todo esto, qué sentido y para qué todo esto, y cómo lo contacto con el corazón, porque lo fácil es simplemente quedarnos en la mente, disque aislarnos y entrar en un ataque nervioso horrible. Eh, Sí, si no entra el corazón, no sirve. sí, sí, yo he tenido que al final del día leer, desconectarme e interiorizar los conocimientos que he tenido, a ver con qué me quedo, hacer meditación y utilizar la inteligencia artificial para esto, decirle, bueno, recomiéndeme 5 esencias florales, tú eres un experto terapeuta floral, donde esta persona necesita calmar la mente, tener más sueño, X y Y circunstancias que está pasando, y te lo va a recomendar como un terapeuta floral, y tú que eres un experto en esa área, dime si no va a ser acertado y si no va a tener beneficios personales. Genial. Bien. Para despedirnos, quiero mostrarles la imagen, como todos los años, de la revista Economist que saca The World Ahead en el 2025 y vemos que la imagen es similar a lo que había en el 2024, pero tenemos a Trump en el centro y a Saturno arriba en el centro. Qué casualidad que estamos hablando de que Saturno iba a jugar un papel preponderante a lo largo del año, ¿no? Saturno simboliza pues las restricciones, el tiempo, el enfrentar los desafíos. Hay también un reloj de arena que nos está diciendo, oye, estamos como comenzando un nuevo tiempo por la forma en que está puesto el reloj de arena. Y Trump en el centro, que dice que pues él va a jugar una gran influencia a nivel mundial en todas las áreas. También vemos alusivo por aquí a un sol a la izquierda arriba, un sol que como las manchas solares. Y es interesante que hay un ciclo de manchas solares que dura 12 años, 11 años y medio, casi igual como el ciclo de Júpiter, donde en el 2024-2026 estamos, en el 2025-2026 estamos en un máximo de manchas solares. Y cuando esto ocurre, hay más actividad en el Sol. Es cuando se producen esas eyecciones de plasma que si van contra la Tierra pueden causar tormentas geomagnéticas, auroras boreales, esa es la parte bonita, pero también pueden ser interrupciones en las comunicaciones e impacto tanto en satélites y en redes eléctricas. Este año tuvimos unas auroras boreales bellísimas aquí. ¿Qué más estamos viendo? Unos ojos por Mira, ahí que ¿sabes qué me gusta de esto? Voy a tomar sí, este, y es que Saturno es el dios del tiempo, Cronos.
cronológicamente, es el que mide, es el que se lleva los buenos momentos, es el que se come a los hijos. Bueno, todo esto es Saturno de alguna forma. Pero cuando Saturno entró en Piscis, empezó el fin del tiempo. El fin, Piscis, de Saturno, Cronos, el tiempo. ¿Sí? Son Buen tres punto. años de hacer una finalización. Cuando Saturno entra en Aries, inicia el tiempo. ¿Sí? Es como si volviéramos a entrar en una nueva fase. Eh, para mí eso representa ese reloj de arena y ese Me Saturno ahí identifico al lado. contigo totalmente. Yo creo que de todas las imágenes que hay aquí, me quedo con la de Saturno y lo que acabas de mencionar. Estamos en un nuevo tiempo, comenzando un nuevo tiempo, en el minuto cero del partido, conociéndonos con los jugadores de este partido. También hay muchas imágenes ¿Quién alusivas. es ella? Que no la de Es referencia aquí. una de las primeras feministas inglesas que escribió un libro sobre feminismo. Es que me Probablemente parece esté interesante porque es la base, es la está en la base, base, ¿no? Sí. efectivamente. Yo lo veo mucho como el tema de la guerra cultural, eh, que va a estar muy marcado este año, como estamos diciendo. Bien, les agradezco tremendamente la oportunidad de compartir y a ti, Juan, por la invitación. De verdad, para mí es un honor y muy especial compartir esto contigo y hacer este intercambio que me parece genial. Y quiero terminar con un poema de William Blake que justamente nació con la conjunción, con la oposición Saturno-Neptuno. Él tiene Neptuno en el ascendente, Saturno en la casa 7, como lo dice Vicente Casaña. Si hubiera sido Saturno en el ascendente, hubiera sido científico. Como es Neptuno en el ascendente, fue poeta y artista. Y lo escribió cuando estaba la conjunción. Dice, para ver un mundo en un grano de arena y al cielo en una flor silvestre, sostén al infinito en la palma de tu mano y a la eternidad en una hora. Muchas gracias. Divina exposición. ¿Qué tal este talento de Eduardo? No, hombre, es que hoy sí la sacaste del partido. De hecho. Gracias a ti. Quedé impactado con todas tus conclusiones, visiones. Están radiantes, Eduardo. Esto creo que lo volveré a ver con calma. Me va a tocar pasarlo por la inteligencia artificial para que me saque allí Ya unos hay una que puntos. te resume lo que Sí, el sí. video, Fran, y te da las conclusiones. La uso constantemente. Yo también, sí, nos ahorra mucho tiempo. Ay, un honor compartir contigo, Juan. Quiero desearles un maravilloso y muy eh, astrológicamente guiado año 2025. Que tengan la sabiduría de tomar las buenas decisiones y de podernos adaptar para de verdad surfear los cambios y aprovechar esta ola que nos puede llevar a grandes oportunidades. Siempre hay oportunidades, siempre las vemos. Yo siempre digo, ay, ¿cómo fue que no vimos cuando el Bitcoin venía y cuando valía tan poquito, en este momento sería millonario? ¿Cómo no me metía a la parte inmobiliaria cuando estaba antecitos de la pandemia y después todo lo que se subió? En este momento siguen habiendo oportunidades, entonces solamente es que nos pongamos esos lentes y lo veamos. Todos los días, pero en este momento más que nunca, yo quisiera exhortar a las personas que están abriendo sus emprendimientos o que tienen un emprendimiento individual, eh, que entrar Saturno con Neptuno en Aries es todo un empuje a ello, pero tenemos que estar atentos. ¿Y qué es estar atentos? Disponibles, eh, no rígidos, no simplemente aferrados a una disque verdad que era la que tenía, sino flexibles, escuchando las nuevas corrientes, intentando, experimentando posibilidades, ¿sí? Yo creo que esto es un momento para no quedarnos quietos. Eso es lo que dice Saturno, el tiempo que arranca desde Aries, que dice, muévete, movilízate, agilízate también. La innovación es supremamente un factor importante acá. Miren, si en el 2011 nos hubiéramos subido a YouTube, estaríamos como muchos otros astrólogos que ya tienen un nivel altísimo de seguidores y de calidad en Y lo veo. ¿sí?
que fue cuando Urano entró en Aries, por ejemplo. Sí, 2011, 2010, 2011. ¿Sí? Ahora está entrando Saturno y Neptuno, las tendencias, eh, la psique, eh, la experiencia de meditación, de trascendencia, la construcción sobre nosotros mismos. Todo esto está rondando a ver cómo nos subimos a este proceso. Porque si nos subimos ahora, esto va solito, va creciendo solito. Entonces, si tienes un emprendimiento, si eres una persona que está trabajando sobre sí mismo, cultívalo, genera, no te quedes callado, muévete, actívate, mira las tendencias, porque ahí hay mucho que hacer y va a florecer. ¿No? Brillante. Juan, feliz año. Un honor compartir contigo, que en el próximo año nos hagamos muchos más. Bueno, Mira, querido. Eduardo, hay un tema y una última frase es, don't panic, no entres en pánico con lo Sí, nuevo, con lo diferente. Take it easy, ve con calma, date oportunidades y ábrete a una nueva percepción. Si te enranchas en una supuesta verdad que tienes, esto puede llegar a arrasar contigo, realmente. Pero si estás dispuesto, mira, es la vida que está amaneciendo. sí, fíjate, esa conjunción Saturno-Neptuno, ¿dónde cae en tu carta para abrirnos a ese inconsciente colectivo y aprovechar esas fuerzas por ahí? Sin duda. Precioso tu trabajo, querido Eduardo. Gracias, Juan. Un Mucho honor gusto. poder abrir la ventana de mi canal para escucharte atentamente y las más de 400 personas que estuvieron en vivo atendiendo todo lo que ibas diciendo. Ha sido un encuentro maravilloso. Un feliz año, querido Eduardo. Que Gracias. tengas Un fraternal una abrazo para todos. fraternal Felicidades. abrazo. Abrazo.